Bienvenido para algunos más ejemplos de simplificación de las enracas perfectas enésimas que contienen variables. Como se menciona en el video anterior, es extremadamente importante que prestemos mucha atención al índice del radical. Así que para este primer ejemplo, tenemos una raíz cúbica, así que el índice es 3. Para el segundo ejemplo, tenemos una raíz cuadrada, así que el índice es 2. Y para el tercer ejemplo, tenemos una quinta raíz, así que el índice es 5. La razón por la que el índice es tan importante es un radical inversa la operación de aumentar una expresión o un número a una potencia. Para simplificar la raíz cúbica de z al 9, estamos buscando una expresión levantada al tercer poder que sería igual a z al 9. Y si podemos pensar en eso en nuestras mentes, eso es genial, pero también es útil tener un proceso para simplificar los radicales. Por tanto que tenemos una raíz cúbica, nuestro objetivo es encontrar todos los factores perfectos del cubo de z al 9, y un cubo perfecto tendría 3 factores iguales. Así que z al 9 novedad tendrá factores de cubo perfectos y contiene factores de z al 3 grados, y contiene 3 factores de z al tercero, así que vamos a escribir z a la novena como z a la tercera x z a la tercera x z a la tercera. Porque nuestro índice es 3. Cada vez tenemos 3 factores iguales. Esto simplificará a solo uno de los factores. Así que es un factor de cubo perfecto, así es esto y así es esto. Cada grupo de 3 factores iguales simplificará a un factor de z, así que esto simplifica a zxzx, que es z al tercer. Así que la raíz cúbica de z al 9 es así en z al 3. Y otra vez, la razón por la que es z al 3 grados es si tomamos esta expresión simplificada, z al 3 grados, y levanta al poder del índice, que es 3. Esto es igual a z al 9, nuestro radical, con la expresión debajo del radical. Así que para la raíz cuadrada de m al 6, porque el índice es 2, queremos encontrar todos los factores cuadrados perfectos de m al 6. Bueno, cada vez que tenemos 2 factores iguales, tenemos un factor cuadrado perfecto. Podemos escribir m al sexto como m al segundo x m al segundo x m al segundo. Por supuesto, si quisiéramos, podríamos escribir 6 factores de m, y luego circular cada 2 factores. Pero esto es un poco menos trabajo. Aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto y hay un factor cuadrado perfecto. Así que esto simplifica a 1, 2, 3 factores de m o m al tercer. Ahora a menos que nos dicen que m es positivo. Cuando el índice está incluso y la expresión simplificada tiene un exponente extraño y 3 hexasiemens increíble, necesitamos un valor absoluto alrededor de esto. La razón de eso es que solo podemos tomar la raíz cuadrada de un número positivo, así que la radicanda tiene que ser positiva, y la raíz cuadrada principal también tiene que ser positiva. Bien, aviso aquí si m era negativo, la radicanda sería positiva, lo que es fino. Pero si m fue negativo sin el valor absoluto aquí, el resultado sería negativo, lo que no es posible. Tan otra vez si el índice es incluso y el exponente es extraño. Necesitamos un valor absoluto a menos que nos digan que la variable siempre es mayor que 0. Y para nuestro último ejemplo, negativos tenemos la quinta raíz de n a la 10. Y porque el índice es 5, esto simplifica cada vez que tenemos 5 factores iguales de n para que podemos escribir esto como negativo la raíz cuadrada de, bueno, n al 10 es igual a n al 5x n al 5 tu. Y otra vez, escribí esto como n al 5 porque el índice era 5, lo que significa que se simplificará a un factor en n. Y también esto. Así que esto se simplifica a negativo al opuesto de nxn que está a n cuadrado. Y cuando el índice esté extraño, nunca tenemos que preocuparnos por un valor absoluto. Quiero mencionar una cosa más. Si ya ha aprendido cómo convertir un exponente racional a un exponente racional, a través de esta definición aquí, simplifica este proceso siempre que sabes que el radicando es una enzima raíz perfecta. ¿Qué significo con eso? Si miramos este primer ejemplo de nuevo, podría escribir esto como z levantado a la potencia de 9 dividido por 3. Bien, por supuesto, 9 dividido por 3 hexasiemens solo 3. Pero es obviamente una manera mucho más corta para simplificar esto. Pero solo funciona cuando, número 1, ya se ha enseñado cómo hacer esto y, número 2, solo cuando esta es una raíz encendida perfecta, significa que simplifica perfectamente. Mirando el segundo ejemplo,
Podríamos escribir esto mientras me levantó al poder de 6 divididos por 2, que nos habrían dado mucho al tercer. Por supuesto, también tenemos que incluir el valor absoluto a través. Y entonces para este último ejemplo, la otra opción habría sido alzada al poder de 10 dividido por 5 que nos habrían dado nosotros. Pero quiero agregar una precaución aquí. Si no ha aprendido cómo hacer esto aún, por favor no lo utilice. Y número 2, solo funciona si hemos perfecto en índice raíces. Significa simplificar perfectamente lo que encontraremos muy corto no es siempre el caso. Bueno, espero que esto fue útil.